Continuamos con más en el QD Show. Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía. Señores, tengo el agrado de que nuestro invitado de hoy, pues, enorgullece a la palabra primer. Sí, podemos decir primer actor, pero creo que él, solo decir primer actor, pues le queda completamente chico. Primer artista sería tal vez la forma en la que podríamos denotar la gran trayectoria, sí, del increíble personaje que tengo hoy con nosotros y que los va a deleitar. Lo vemos todas las semanas, todos los días en un canal al aire, abierto acá en Bolivia, pero él nos va a contar toda su historia que viene desde las carpas, el baile, el teatro, el cine, la música también, y también con nosotros en la parte de la comedia y obviamente la actuación y series de televisión. Con nosotros el gran Sergio Corona. Vean. Sergio Corona nació un 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo. Es un comediante mexicano que se inició en el baile a partir de los 17 años, lo cual lo llevó a encontrarse con la carrera artística que lleva adelante hasta la fecha y pertenece a la llamada época de oro del cine mexicano. Es hijo de Miguel Corona y de la señora María Cristina Ortega. En 1945 empezó estudiando ballet clásico con los hermanos Silva y Sergio Ungar en la Academia de Bellas Artes. El gusto que tenía por la danza hizo que abandonara la secundaria cuando cursaba el segundo grado. Después de abandonar los estudios por el baile, Sergio Corona buscó la forma de ganar dinero para sufragar los gastos, obteniendo su primer empleo como mozo en una tienda de zapatos. Aunque tenía sus habilidades como bailarín, le dieron la oportunidad de trabajar en el Teatro Río al lado de dos bailarines, Carlos Marín y Antonio de la Torre. En 1950, Sergio Corona realizó junto al Ballet Chapultepec una exitosa gira por La Habana, Cuba, donde permaneció por más de un año. Al volver a México, se fue dando cuenta de que su carrera de bailarín se podía complementar con la de la actuación. Empezó a tomar clases con los maestros Luz Alba, Seki Sano y los hermanos Silva. Estos últimos le dieron la oportunidad de interpretar a un pobre borracho en la historia de Abandonado. Y tenemos más por conocer de Sergio Corona en el ¿Quién diría? Sergio Corona con nosotros, esto es increíble. Sergio, don Sergio. Freddy. Gracias. Muchas gracias. Por favor, déjeme darle la mano. No, hombre, don mucho Sergio, gusto. muchísimas gracias por aceptar la invitación para este programa en Bolivia y obviamente para que conozcamos un poquito de esa magnífica trayectoria que tiene en este ámbito artístico, ¿no? No, la presentación que hiciste ya repasó todas las actividades que he tenido en este medio, de mis inicios a la actualidad. ¿Y cómo entra en el medio allá en 1950? Antes todavía entra. ¿Eras zapatero, es verdad? No fui zapatero, fui repartidor de zapatos. Ah, repartidor de zapatos. Sí, trabajé en una zapatería muy famosa que se llama El Borseguí. Ya. Y dueño de unos señores españoles que estaban en el mero centro de la ciudad. Y yo tenía aproximadamente 15 años cuando trabajaba ahí. Y tuve una enfermedad que se llama fiebre de Malta, que perdí. ¿Malta? Sí, por un virus que tenía la leche de cabra. Ah, ya. Ahí la adquirí. Y las vacaciones antiguamente eran en diciembre y enero. Ya. Ahora son julio y agosto. Allá en Bolivia sigue siendo diciembre y enero. Diciembre y enero. Sí. Bueno, pues me empezó esa enfermedad a principios del mes de octubre. Ya. Y se me quitó, ya encontraron el remedio cuando fue en abril del año siguiente. Ya. Y por eso perdí 2 años escolares y casi la primaria la terminé a los 15 años. Por la enfermedad, claro. Por esa enfermedad. Pero ya me sentía yo incómodo que estar tan grande para estar con los demás compañeros de 2, 3 años menos que yo. Claro. Y ya después en México estábamos en Pachuca, Hidalgo. Mi papá, un gran señor, un gran padre, abogado, fue juez de distrito en varios estados de la República. Pero estábamos en Pachuca cuando lo nombraron juez de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia. Ah, ya. Ya nos venimos a México y me inscribieron en una secundaria nocturna
para que yo estudiara de tarde y trabajara en la mañana, ya casi a los 16 años. Y así fue mi inicio aquí en la Ciudad de México. Nací en Pachuca, pero recorrí los lugares donde mi papá fue juez de distrito. Y aquí en México, en esa secundaria, estuve el primer año, pasé bien. Y siempre me ha gustado mucho la música. Y también, terminando de trabajar, me iba yo a comer mi torta a un salón de baile, porque había las mejores orquestas que existían en esa época. Y ahí lo veía. De Luis Arcaraz, de Ismael Díaz, de Juan García Esquivel. Y yo me paraba en la puerta que entraban los músicos, porque no había el suficiente recurso económico. Para entrar, claro. Les decía, maestro, le cargo el estuche. Y con eso entraba yo gratis allá. Y me sentaba cerca de la orquesta. Y era un salón de baile, pero yo iba a oír la orquesta. Me llamó la atención cómo se acoplaban algunas parejas. Me animé un día, invité a bailar a una muchacha, salió a otra y a otra y a otra, hasta que con una me acomodé. Hicimos una muy buena pareja y ya inventamos combinaciones era el swing, el estilo que se usaba en esa época de baile. Y es ahí donde comienza esta carrera de baile, o sea, es como que comienza a entrar a este mundo. Bueno, no. Ahí lo practiqué. Pero no lo hacía yo profesionalmente, porque en segundo año de secundaria, mi papá llegaba más temprano, ya acostado, dormido, lo despierto y le digo, papá, quiero hablar contigo. Y se despertó, ¿qué pasa? Le digo, quiero decirte algo importante, papá. Dime lo que tienes. Papá, quiero decirte que no te voy a traer tarjeta de calificaciones porque hace 4 meses que no voy a la escuela. ¿Había dejado de ir a la escuela? Que no voy a la escuela. Sí, ¿pero por qué? Porque me quedaba yo a oír la música y me quedaba a bailar con esta niña. Bueno. Entonces me dijo mi papá, me preguntó, ¿qué? ¿Y eso qué? ¿Quieres ser músico? No sé, papá. ¿Quieres ser bailarín? No sé, papá. Y entonces al día siguiente, mañana hablamos. Al día siguiente me preguntó lo mismo. Claro. Digo, no sé si quiero ser músico o bailarín. Entonces me mandó a Apan con un hermano que tenía un rancho donde aprendí muchísimas cosas. Claro que yo organizaba todas las fiestas, todos los bailes, venía a México a contratar los grupos musicales y así siguió mi admiración y mi cariño por la música y el baile. Vine a México y ya cuando tenía 17 años y trabajé de ayudante de un publicista de una cervecería. Y me dijo, mira, llegaron a México 2 paisanos que fueron en una compañía de un ballet ruso y están dando clases en el Palacio de Bellas Artes. ¿Quieres acompañarme? Los quiero saludar. Sí, cómo no. Entonces ya lo acompañé, vi cómo impartían la clase, estaban los muchachos y las muchachas ahí aprendiendo los ejercicios que le ponía el maestro, y yo mentalmente me comparaba con ellos, ¿no? Para ver si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, y así, total. Terminó la clase, nos fuimos a despedir del maestro. Maestro, mucho gusto, felicidades. ¿Por qué no te inscribes? ¿Qué se necesita? Un calzón de baño, una playera y descalzo. Ya está. Y al día siguiente... Y por eso me estás entrevistando. Tenía todo, claro, tenía el calzón, tenía todo para ahí empecé ya más seriamente esta actividad, pero no pensé, no me hice un programa, un futuro, sino que fueron sucediendo las cosas. Empecé a estudiar baile y con ellos tenían un grupo que impartían clases. Empecé a tomar las primeras ahí en Bellas Artes, pero después sí se cambiaron a un lugar ya para su propio estudio y seguí con ellos, los hermanos Silva, José Ricardo Silva, y ahí seguí tomando las técnicas del baile clásico. Y la cosa es que he sido muy afortunado, porque apenas tenía yo 2 meses de estar tomando clases de clásico, de la técnica del baile ruso clásico, y pidieron un bailarín para una temporada de teatro de revista y mandaron a 3. Entre esos 3 iba yo. Estaba ahí. Uno de 27 años, otro de 20 y yo de 17 y medio casi. Entonces nos hicieron una prueba y nada, no había casting. Era el reparto, era una prueba. Y nos pusieron ejercicios. El caso es que me seleccionaron a mí. Ya fue una fortuna que yo a los 2 meses... ¿Quién aprende algo a los 2 meses de estar estudiando? No, pero tuvo la suerte de que... Tuve la suerte de que le caí bien al coreógrafo, hacía yo buena pareja con la bailarina,
y ahí empezó ya mi carrera profesional. Claro. Los primeros centavos, dineros que gané, pesos, fueron ahí. ¿Y se acuerda que se llamaba la revista? Sí, no, el teatro se llamaba Teatro Río. Teatro Río. Sí, Teatro Río. Era revista, no recuerdo el título. Ahí debutaron un trío muy famoso cubano, que fueron los hermanos Rigual. Rigual, sí. ¿Se has oído algo de los hermanos Rigual? Sí. Ahí estaban ellos y había un cómico muy bueno que era Resortes. Claro, Resortes, que sí fue muy famoso, gran actor, gran cómico y buen compañero. Pues ahí fueron los 2 meses, se terminó la temporada. Y comienza esto más o menos en los 50, ¿no? 47. En pleno auge del cine de oro y la época dorada de México. O sea, México comienza en los 50, 60, todo este movimiento, por lo menos que para Latinoamérica fue un boom, ¿no? Bueno, yo como bailarín, la primera intervención que tuve de bailarín fue en una película donde Pedro Infante, que era la figura principal, la película se llamó Los Tres Huastecos. Claro, sí. Y había una fiesta, porque él hacía 3 personajes, y uno de ellos era un trabajador del campo en la sierra. Y había una fiesta en esa sierra donde Pedro Infante participaba en el baile, y era mi primera participación, pero yo nunca había estado frente a una cámara. Y vi cámaras aquí, por allá, y por acá, y por acá. Dije, voy a salir en todo el baile. Entonces salió la película, fui a verla y no me vi. No se vio. Pedro Infante. Pero fue muy interesante. ¿Y eso en qué época fue? ¿En qué año? Debe haber sido en 1948. O sea, ahí, de la revista Isito. Ahí no, de la escuela. ¿Ya de la escuela? No, ya la revista ya terminó en 2 meses. Ya, terminó en 2 meses. Sí, pero aquí hay algo muy importante, de que terminaba la revista en ese teatro y había una carpa ahí cerca donde una de las bailarinas, compañera que tomaba clases, era de la primer bailarina de esa carpa. Y supo que se terminaba la temporada en el Teatro Río y me dice, oye, ¿por qué no vienes a trabajar a la carpa? Entonces yo me sentí muy halagado de que podía seguir trabajando, bailando, que les había interesado. Y le dije a mi papá que estaba yo muy contento porque ya seguía trabajando de bailarín. Y me dice, mira, hijo, yo te aconsejo que no aceptes ese contrato. Mejor sigue estudiando baile. Porque ya te vi en la escuela y todo esto, ya te vi en el teatro. Si te gusta, creo que hay posibilidades de progresar más, pero con clases, no estar trabajando ahí. Porque el nivel de trabajo de la carpa no es lo mismo que otros niveles. Se lo veía de esa forma. Y era exclusivamente como bailarín. Me vi forzado a hacerle caso por la muy buena relación que tenía con mi padre. Entonces seguí estudiando y me becaron al poco tiempo en Bellas Artes, en la Academia de la Danza Mexicana. Y lo único que teníamos que hacer era bailar, los que estábamos en la academia, en las óperas que tenían bailes. Y trabajé en Aida, y trabajé en Mefistófeles, y trabajé en varias óperas. En una de ellas trabajó María Callas, la gran cantante. Claro, pero yo no sabía de quién era María Callas, ni sabía de su calidad de cantante. Pero íbamos a ensayar y luego íbamos a la práctica ya con la orquesta sinfónica que acompañaba la ópera y con un coreógrafo italiano que nos puso todos los movimientos. Y empecé yo a admirar la tesitura de los cantantes, los registros, qué voces tenían, hasta dónde llegaban, qué el bajo, el tenor, el barítono, y ya los empezó todos ellos, y las cantantes mujeres también. Y hubo mexicanos que alternaban con ellos. Pues todo eso me fue llenando de curiosidad, de conocimiento, de estudio. Y ya nos van a cortar. Tranquilo. Siga. No, ya vi la señal. No, yo soy profesional, así es que no te preocupes. Continuamos. Pero antes de cerrar, cuando deja la secundaria, ¿su papá lo retó? ¿Le dijo, se va de castigo con su hermano? ¿O le dijo, vaya a aprender con su hermano las cosas? No. Fui al rancho. Y de las cosas que aprendí fue atizar un horno de ladrillo con estiércol y paja,
arrodillados 4 o 5 horas sin aparato que midiera la temperatura. Ajá. Si se pasaba de calor se fundían, si no se llegaban a cocer, entonces se quedaban crudos. Ajá. Entonces ahí ese aprendizaje. Aprendí a cargar costales de 25 o 30 kilos de cebada y vaciarlos en un furgón de ferrocarril para cumplir 40 toneladas en 14 horas entre 4 o 5 personas. Y eran 120 toneladas porque de la tonga a la báscula, de la báscula al camión y del camión al furgón. Y un viaje a la espalda en un andamio, ahí corríamos, vaciábamos y a vaciar los costales, 40 toneladas. No sé, pero me suena a castigo, ¿no? ¿No? Bueno, o sea, fue me mandó a aprender. Me mandó a aprender, pero me suena yo no lo tomé como castigo, por el forma en el tono que me sugirió mi papá. Obviamente eso yo lo preferí a seguir estudiando porque no me divertía mucho con el estudio. Y además se sentía raro, ¿no? Con eso del problema que tuvo y todo lo que sí. Nos vamos a la pausa. Y al volver de la pausa, señores, tenemos que... Yo no sé cómo voy a llegar a los años 2000, pero estamos recién en los 50. Pausa y volvemos. Sergio Corona prefirió la actuación, sobre todo en las telenovelas y programas cómicos. Fue abandonando poco a poco el ballet clásico. Sus primeras telenovelas fueron historias sentimentales como Con las alas rotas de Carmen Molina y Andrea Coto, y después la película Lola de mi vida. Su primer programa estelar es la serie cómica Hogar, Dulce Hogar. Este programa se convirtió en un clásico de la televisión mexicana, presentando las historias simpáticas de dos matrimonios, teniendo como escenario un edificio de departamentos. Debido al éxito en la televisión, Sergio Corona también ha actuado en centros nocturnos y cabarets como El Señorial, Marrakech, El Patio, La Terraza, La Fuente, entre otros. También tiene amigos comediantes como Alejandro Suárez, Héctor Lechuga, Rafael Inclán y Manuel el Loco Valdés. Tenemos más datos curiosos de Sergio Corona en el ¿Quién diría? Continuamos con más en el QD Show. Sergio Corona, un grande, por favor. Le quiero invitar una rica Villa Santa, un agua. Muchísimas gracias, por favor. Y esto lo van a atender mejor los dueños. Lo que quieras. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Salud por Bolivia. Gracias, muchas gracias. A ver, mi querido don Sergio, ya comenzó. Ya estaba sintiendo las tablas como bailarín. ¿Cómo entra al cine? Ya me contó un poquito de ese paso con Pedro Infante y que obviamente había sido tomado en cuenta para... No, y Pedro Armendáriz y Dolores del Río. Ajá. Y muchos artistas, el Indio Fernández. También ha entrado. Estuvo en ese momento, en esa época extraordinaria. Solamente de bailarín. De bailarín. ¿Y lo conoció a Mario Moreno Cantinflas? Sí, como no, pero fue muy posterior. Muy posterior. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo sube su incursión en el cine? A ver, coménteme un poquito de eso. En el cine fue algo... He sido muy afortunado en mi carrera. Ajá. Será por mi dedicación, por mis relaciones, por cumplido, por puntual, que eso ya lo demostré en la cita, y por el ejemplo que tuve de mis padres. Ya. Entonces, una ocasión, siendo bailarín, un amigo actor me dice, oye, va a haber un reparto. No había casting, era un reparto para una película que don Fernando Soler, que fue un gran actor, va a dirigir y actuar en una película que se llama El Grito de la Carne. Ya. Y yo voy a ir, como tengo la recomendación, a ver si me dan un papel. Acompáñame. ¿Y a qué se llama reparto y cuál era la diferencia con casting? O sea, no, ya no se dice reparto, ahora es un casting. Un casting, ya. Y entonces fui con él a los estudios Tepeyac. Llegamos, había 8 o 10 personas. Me dice, siéntate. Y él entró con su recomendación. Y salieron como a los 15 minutos y sale don Fernando directamente a mí. Uh-huh. Y me dice, oye, ¿tú bailas? Le digo, sí, señor. ¿Ya dieron el papel de Julián? No, dáselo a este muchacho. Y siguió repartiendo los papeles. Yeah. Al final de todo,
nos dieron los libretos, las scripts, y a mi amigo, con su recomendación, le dieron una tercera parte en su participación en la película, y a mí un coestelar. Un coestelar. Y bueno, son cosas que pasan. Pero es que bailaba. Fortuna, sí. Pero bailaba. Necesitaban un personaje, un estudiante de actuación, que fuera bailarín. Claro. Y así me llamó don Fernando. Y ahí hizo su coestelar. Ahí hice el costelar, pero yo todavía no era actor. Claro. Yo empecé a tomar clases de actuación, obviamente acompañadas con las clases de baile. Pero esto es un comentario que yo se lo digo aquí a aquellas personas que quieren ser actores o bailarines. Claro. Es muy importante que yo terminaba una clase de baile y si había otra clase ahí, me metía a la otra clase. Nada de estar viendo el reloj a ver a qué hora termina la clase para irme. No, me metí a la otra clase porque me gustó mucho y además me trataron muy bien. Me comparaba yo mentalmente con los compañeros y obviamente no tardé mucho en que me nombraran solista en algunas participaciones coreográficas. Fuimos a trabajar ya con el ballet a un teatro de revista y empecé a trabajar como actor. Fue muy importante, hicimos una obra de teatro. Ahí se llamó Del sótano al cielo. Y hicimos una pareja, Corona y Arau. Alfonso Arau y Sergio Corona. Pero le pusimos de nombre Corona y Arau. Hay una anécdota que cuando debutamos en el teatro de revista, salió un comentario de una periodista que vio el espectáculo teatral y dijo, pero está muy bien, está Clavillazo, un cómico mexicano, el elenco de las hermanas Julián, y destacan mucho una pareja de jóvenes bailarines que eran Corón y Aru. Corón y Aru. Dije, ¿por qué Corón y Aru? Y fui al teatro, oye, ¿por qué Corón? Y en la marquesina decía hermanas Julián y todo eso, y Corón y Aru. Y le digo, ¿por qué ponen Corón y Aru? Es Corón y Arau. Dice, es que no alcanzaron las letras. Y bueno, Corón y Aru. Corón y Aru. Ese fue otro escalón, otro escalafón. Qué hermoso. Y la pareja con Corona y Arau nos fue muy bien. Nos acoplamos muy bien. Y empezamos a trabajar en el Teatro Cervantes por 15 días, pero se prolongó a 9 meses. O sea, 15 días a 9... Oye, eso y el mismo empresario nos pasó a otro teatro, cual era empresa él, al Teatro Folies Berger, que era también de revista. Y ahí estaba un cómico muy bueno, Jesús Martínez Palillo, que fue un crítico político fantástico. Andaba con su amparo, por si lo detenían, por si se ofendía alguna persona y lo quisieran castigar. Pero no, un gran señor, un gran compañero. Y ahí en el teatro nos fue muy bien a Corona y Arau. Pero empezamos a trabajar como actores en cine. Ya hicimos una película con Christian Martel, que fue Miss Universo, francesa. Terminó su gestión, vino a México, y la primera película de ella, la primera película de nosotros, que fue ya protagonistas, porque tuvimos partecitas en otras. Y fue muy bien porque esa fue con Tony Aguilar, un cantante mexicano, charro, cantante. Ese fue el inicio de actores. ¿Y cómo era el cine en ese entonces? Coménteme un poquito cómo era el movimiento, cómo se sentía usted. ¿Era muy profesional? ¿Era algo extraordinario? Estaban en el epicentro del mundo. O sea, México se volvió la cuna del cine casi a nivel mundial, sacando cosas extraordinarias, ¿no? Sí, la verdad que ha ido todo en evolución, ahorita hay muchos directores que han ganado premios de mejor dirección de cine. En los últimos eventos de premiar a lo más destacado. Pero yo creo que ha sido una evolución en ese momento. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo era el ambiente? Era un ambiente diferente, lleno de trabajo, o sea, muy profesional. ¿Cómo era? Porque me estoy remontando a esa época, ¿no? Y uno ve las películas y se ve un trabajo arduo, ¿no? Difícil. No era como ahora que se graba con un celular y ya se podría hacer lindas cosas, ¿no? No, pero mira, Freddy, para mí siempre ha sido muy profesional. Claro. En su medio, en su ambiente, en su aprendizaje, en su época, buenos directores de esa época, buenos actores, actrices de esa época y buena grabación. Era un sistema diferente de volúmenes, los aparatos de micrófonos, cámaras y eso eran otra cosa. Claro.
Pero ahora ha ido todo en el mundo, ha ido cambiando, modernizándose con los celulares, son un ejemplo de eso. El fax es otro que eso. ¿Se repetía mucho las tomas? Era digamos, algo que... Depende de la capacidad de los actores. ¿Sí? Y depende del tiempo que nos dedicaran al ensayo. Ya. Porque cuando ensayas mucho y tienes buenos libretos, pues sale más rápido que otras ocasiones. ¿Hubo en esas películas que hubo una escena que le costó muchísimo y tuvo que repetir así mucho tiempo? ¿O siempre tuvo la posibilidad de...? Trabajé en una película que se llamó PUM. PUM. Sí. Es la explosión, sí. La expresión de una explosión, de una bomba. Ajá. Y esto fue producto de un cantante tenor clásico, esposo de una muy buena actriz mexicana, Esperanza Iris, que él en compañía de pareja de un químico fabricaron una bomba y la pusieron en un avión para que pusieron a su nombre a 6, 7 personajes, 6, 7 indígenas. Ajá. Que los pusieron y que ellos eran, si pasaba un accidente, ellos eran los herederos, los beneficiados con aquello. Entonces, así fue el argumento de la película. Y yo era el esposo de Esperanza Iris, que lo hizo una actriz española muy simpática, muy buena. No, el argumento fue muy buen argumento, pero fue muy difícil. Muy difícil. Porque los productores no tuvieron el dinero suficiente y la filmamos en momentitos en esto. Yo en esa época estaba yo trabajando en cabaret y en teatro. Entonces yo iba a grabar, a filmar mis escenas y a dormir 20 minutos, media hora por acá y por allá, porque se juntaron mis 3 actividades. Total que terminó la película, el Perro Estrada, que fue el que dirigió, así era su apodo. Cuando iban a grabar y a mezclar el texto, las voces con la filmación, no fueron actores, entonces yo tuve que grabar la voz de 4 o 5 compañeros. Y yo nunca he tenido esa flexibilidad de hacer diferentes tonos de voz. Tengo algo, pero en broma, no para hacerlo en serio. Claro. Y ellos me llamaron para ir a grabar y fui a grabar. Y salió la película, pero estuvo guardada como 1 año y medio o 2 años. Y ya cuando fue a ver la película, la vi en un cine aquí en México y fue tanto el éxito que duró 1 semana. Fue complicada entonces. No, entonces son experiencias que todas te sirven. Todas te sirven, claro. Sí, todas te sirven. Y me estaba contando, ya después lo conoce justamente a Don Mario. A Don Mario. ¿Cómo fue su intervención y cómo fue esa parte? Pues he tenido también de Don Mario la suerte de conocerlo, de muchos actores en esa época. Hubo un actor que fue un maestro para mí. Tuve muy poca relación con él, pero la poca relación fue muy brillante. Yo de mucho agradecimiento. Joaquín Pardavé. Este señor Joaquín Pardavé tenía un personaje que se llamaba Susanito Peñafiel y Somellera. Y era muy bueno en papeles de árabe, papeles de español y de mexicano. Era muy alegre, bailaba de acuerdo a su estilo, cantaba, compositor. Hay una canción que se hizo muy famosa, La Panchita se llama. Aquella que va río abajo se llama Panchita. Y él fue el compositor. Pero Don Mario lo conocí porque una persona que vendía joyas, un señor de origen judío, vendía joyas y él era muy amigo de Don Mario y me invitó un día a su casa y ahí fue la primera vez que tuve contacto con él y ahí empezó conocido. Después tenía su oficina y tenía un restaurante y yo iba a comer con él y así fue surgiéndose muchas cosas muy interesantes. Y una vez un doctor que atendía a mi esposa por el nacimiento de mi hija, me dice, usted que conoce a Cantinflas, ¿por qué no le dice que lo queremos invitar para que venga a dar a conocer las aldeas infantiles SOS? Las aldeas infantiles son refugios para niños huérfanos de padre y madre,
y querían que él fuera el padrino y presentar en Bellas Artes un espectáculo. Y se lo propuse a don Mario y dice, no, que Bellas Artes, vamos a hacer un evento para el pueblo, para el público. Consígame en una plaza de toros, la México o el Toreo, ahí traiga a las artistas jóvenes más bonitas, tráigate a fulano, sultano y mengano actores que torean, y vamos, yo pongo los becerros, yo pongo la cuadrilla y vamos a hacer la corrida. Y se llevó a cabo ese espectáculo, toreando él, que fue maravilloso torero cómico. Sí, ¿no? Nadie como él. Sí. Sabía muy bien, tenía una ganadería, tenía un rancho, una hacienda preciosa. Bueno, pues ahí fue una de las relaciones que me acercó mucho a don Mario. Ya. Y bueno, fueron muchas otras cosas más que te puedo hablar de él. Que fue hermoso. Nos vamos a ir a una pausa. Pero al volver a la pausa tenemos que entrar no a me esta nueva generación. Otra pausa. Sí. ¡Qué novedad! Y sí, de eso vivimos. Nos vamos a una pausa y al volver tenemos mucho más de este grande Sergio Corona con nosotros. Por favor, pausa y volvemos. Sergio Corona también actuó en el programa Como dice el dicho, como dueño y gerente de una cafetería del mismo nombre, al lado de dos actores juveniles como sus ayudantes. El éxito de Como dice el dicho es indiscutible, ya que cada capítulo narra una historia diferente que arranca con un dicho escrito en la pared de una cafetería, la cual regenta Don Tomás, Sergio Corona, abordando temas como la homosexualidad, la violencia familiar, la crisis económica o las drogas. Uno de los pasatiempos favoritos de Sergio Corona es el golf. La trayectoria de Sergio Corona en la televisión realmente es impresionante. Podemos mencionar a Noche del Sábado, De pocas pulgas, La Casa de la Risa, La Fea Más Bella, Fábrica de Risas, Alma de Hierro, Plaza Sésamo, Hasta que el dinero no se pare, Mujeres Asesinas y Como dice el dicho. Hay más por conocer de este emblema mexicano en el ¿Quién diría? Continuamos con más en el QD Show. Muchas gracias, don Sergio. Muchísimas gracias por haber estado acá. Y obviamente, ¿ya me vas a correr? No. Ah, bueno. No, QD Show todavía sigue un rato. Sí, obvio. Y tiene que seguir más tiempo. Prométame que tienen que volver porque vamos a cortar cuánto de historia, cuántas cosas. La parte de la comedia que también estuvo, ¿no? Sí, bueno, casi en toda mi actividad he usado la comedia. Es más, ahorita la estoy aplicando también. ¿También? O sea, la comedia es el humor. El humor, ¿no? Claro. Totalmente. Y sí, yo he tenido ese carácter, he hecho mucha comedia. Yo inicié en México con el término de comediante y también de comediante en Argentina, claro, y en otros lugares donde estos artistas que antes se tenían que apoyar en una pareja como Manolín y Chilinsky, sí, como Cantinflas y Chilinsky, sí, como Tintán y Marcelo, y debe haber parejas en Bolivia también. Sí. Dime una pareja. Una pareja, por ejemplo, fue el personaje de David Santalla, un gran actor que tenemos allá, el primer actor boliviano, que tiene a Toribio y a Estuco, que eran una pareja muy conocida allá. Bueno, pues todos ellos se apoyan, sí, porque necesitan de alguien para estar bromeando. Claro, siempre. ¿No? Y el comediante, que yo lo aprendí por comediantes americanos, Sammy Davis Jr., Dean Martin y Jerry Lewis, se anunciaban comedian. Pues cuando yo me separé de Arau, ¿cómo me voy a llamar? Yo no soy solamente bailarín, no soy solamente cantante, no soy solamente compositor, no soy no solamente esto, no soy payaso nada más, porque todo eso lo he hecho. Sí. Entonces, comedian, comediante. Y yo trabajé en un cabaret con ese título del comediante Sergio Corona, cuando nos separamos, Arau vio. Yeah. Y el maestro de ceremonias de ese lugar que se llamaban Los Globos, anunciaba, y ahora con ustedes el comediante Sergio Corona. Pero de repente un día dijo, con ustedes el comediante de México, Sergio Corona. Qué lindo. Y se me quedó eso del comediante de México, Sergio Corona.
Así me presenté en España, en Argentina, en Caracas, en Chile, en Perú, en todo Centroamérica, en todos lados. En todos lados. Sí. ¿Cómo fue cuando dejó el baile? ¿Cómo lo No, fue no lo dejando? dejé yo. ¿Nunca? Lo dejó mi edad. ¿Verdad? Sí. Claro. ¿Cómo fue esa separación? Porque fue lo que inició todo, ¿no? No, es que la edad me ha llevado a tener conciencia de mis facultades, de mis posibilidades, de lo que puedo hacer, lo que disfruto todavía, lo que puedo cumplir. Claro. Porque ya bailar, sueno los zapatos, sueno algunos movimientos, algunos sonidos, porque una de mis filosofías es aplicar el ritmo en toda tu vida. Claro. En lo que sea, para hablar, para vestir, para comer, para dormir, para sentarte. Tienes que sentarte con un ritmo determinado, para caminar. Y así ese ritmo me ha ayudado en muchas cosas, muchas cosas. Los editores necesitan tener un ritmo. Claro, de edición. Los que graban música, los que graban todo, es un ritmo en la vida. Ajá. Y ahí eso me ha servido mucho. Y el comediante, pues usaba yo la comedia en baile, en canto, en letras, en monólogos, en parejas, en cine. Ahorita, por ejemplo, como dice el dicho, esos detalles de humor que de repente salen en el programa son aportación de un servidor. Cosa que me da mucho gusto que me permitan, y siempre le pregunto al director, porque los directores son los jefes, que hay que respetar su estilo, su forma, su ritmo. Y entonces se me ocurre esto, ¿puedo decirlo? Por ejemplo, ayer que grabamos un capítulo, yo estoy cargando a un niño. Y uno de los actores que participó es su sobrino, pero su hermano ya no está. Entonces él se va a quedar responsable con esto. Y él está contando la historia de cómo le fue a su hermano. Entonces hace un comentario que dice, y su hermana está en el hospital, está en el hospital, ¿no? Entonces yo le digo al niño, tú no escuches eso. Entonces esos detallitos así de humor, ¿no? De humor que le dan, obviamente, la picardía. Y que le van a mi personaje. Claro, sí. Entonces, pero digo, señor director, ¿puedo usar esto? Sí, cómo no. O algunas veces me dicen, no, ahorita no, por eso. Yo lo respeto, cómo no. Bueno, pues lo de Don Mario, en Argentina, un ejemplo de la identificación de Don Mario en habla hispana. Después de haber hecho la vuelta al mundo en 80 días. Que fue de un hitazo. Que fue de Passepartout. Fue a estrenar una de sus películas por Mis Pistolas. Y yo estaba en Buenos Aires. Fui por él a recibirlo al aeropuerto por mi amistad que ya era con él la relación. Fui por el aeropuerto, estuvimos platicando, fuimos a cenar, lo llevé al hotel, y cuando la película vino al programa de televisión donde estaba yo participando, que se llamaba Sábados Circulares, que lo conducía Pipo Mancera en Argentina, en Buenos Aires, vino al programa a decir de su película, presentó a su hijo que saludó a los niños argentinos, y cuando íbamos al cine al estreno de su película, en una limusina iba el chofer y sentado junto al chofer, Don Mario. Y yo venía sentado atrás con un periodista que iba ahí. Y llegamos a una esquina y era el alto del semáforo. Detiene el chofer la limusina y se acerca un vendedor de periódico. Y el que venía de este lado era Don Mario. Se acerca el vendedor del periódico, saca el periódico y hace... Cantinflas. Mi vieja no me va a creer. Cantinflas. Y empezó a llorar. Claro. Se va al coche y avienta el periódico. Se quedó viendo ahí. Wow. Esa imagen. Esa imagen se quedó. Totalmente. Y es lo que generaba. Sí, claro. Sí. Un cariño increíble. Un cariño increíble, ¿no? Bueno, pues Y fue increíble esto. ¿Vivió todas las épocas realmente del cine mexicano, del cambio de las novelas? ¿Cómo fue esa intervención también en novelas que estuvo, que entró ha sido otro la suerte, momento, ¿no? Como yo me he estado moviendo en este ambiente, es más, hay un dato muy importante, que yo siendo bailarín con el Ballet Chapultepec, con los hermanos Silva,
La primera transmisión que se hizo de televisión en México a nivel nacional fue el 30 de agosto de 1950, donde participé con el ballet. O sea, fue una fecha muy importante. Porque, claro, y ahí estaban porque ustedes. ahí estaba la historia de la televisión en México. Bueno. Eso fue una. Y luego todos los canales que han surgido y todos los cambios que ha tenido, el crecimiento que ha tenido la televisión, Telesistema, la televisión mexicana, el Canal 4, que antes era de los señores O'Farrill, se asociaron a Azcárraga con O'Farrill, y otras muchas más. Y ahora ya hay un canal nuevo, el Canal 3, que es de los señores Vázquez Raña, que va muy bien ese canal, y espero que QD, me imagino que si tú estás en ese canal, debe ser muy bueno el canal. Muchas gracias. Sabe, nosotros allá lo conocemos, y en este último, porque esto es por generaciones, ¿no? Como dice dicho, es un programa muy visto, muy querido allá en Bolivia. Sí. ¿Cómo ingresa en este proyecto que ya lleva bastante tiempo? Pues mira, casi todos los proyectos me los han ofrecido. Los han ofrecido. Esa es una de mis grandes fortunas, que no he ido a buscar trabajo, sino me ven esto, un personaje que lo puedo interpretar y me lo ofrecen, y si me gusta pido el libreto y esto, si me gusta, si veo que es importante o hay posibilidades, lo acepto. Si no, lo rechazo, pero por alguna razón. Y me ofrecieron participar en, como dice el dicho, con la idea de hacer el piloto. Así se le llama el programa que se va a presentar para ver si le interesa. Me gustó el libreto, que quedaba yo viudo en el primer programa y me metían a un asilo mis hijos, que decía, ¿qué vamos a hacer con papá? Pues dice, vamos a turnarnos, mi hijo casado con una señora y una hija soltera. Dice, vamos a turnarnos al papá, mira, que viva una temporada contigo y otra temporada con nosotros. Y dijo la esposa de mi hijo, me parece muy buena idea. Mira, que viva una semana con nosotros y 3 meses contigo. Así empezó mi personaje. Entonces, el contrato, ya que lo aceptaron, fue por 1 año. Y estamos empezando el 9º año. El 9º año. Sí, y así han sido muchas cosas. Ahorita... Que es un personaje que ya tiene 9 años, ya es quiero decirte de que seguramente estos dichos los conocen en Bolivia. Sí, varios. Tú debes saber, por ejemplo, el que mucho abarca... Poco aprieta. No, ya me lo cambiaron. Lo hicimos así, como es, pero el humor mexicano ya me dice, el que mucho abarca, le gustan gordas. Qué malos. Árbol que nace, no, el que a buen árbol se arrima. ¿Cree que es esa? Esa no sé. ¿Cuál es? El original es el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Buena sombra, cierto, buena sombra. Pero ya me lo cambiaron los groseros mexicanos. ¿Por qué? El que a buen árbol se arrima, seguro va a orinar. No sé. Muchos, esto de los dichos, obviamente. Ahora, el último. A ver, el último. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. No. Dime con quién andas y si está buena me la mandas. Han cambiado mucho. Y oye, ¿cuántas rimas, cuántos dichos? Ya nosotros hemos inventado dichos. Claro, ¿no? Inventé uno que dice, es peor puede ser peor al que ves en el espejo que al que ves por la ventana. Sí, muchas veces. Es una. Otro que inventé es, no le des el sí si no acepta el no. A ver, aplícalo. Buena, sí, ¿no? Tienes razón. ¿Sí? Tienes razón. Oye, me quiero casar contigo. ¿Aceptas? Sí, como no. Pero no vamos con la familia tuya. No acepto el no. No acepto el no. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabe? Me gustaría que le dé un mensaje a toda Bolivia, que lo quiere, que lo ama, que lo ve en televisión y que obviamente ha disfrutado, y seguramente generaciones deben acordarse de películas y tantas cosas que han marcado, porque allá en Bolivia hubo 3 cines que tenían nombres de cines mexicanos. Es más, hubo uno que se llamaba Cine México, que tenía funciones continuas y daban obviamente todos los éxitos en ese momento, ¿no? Sí. Y ustedes son muy conocidos y amados allá. Pues muchas gracias. El mensaje es de agradecimiento de que esté aceptado
este programa donde participo desde su inicio, como dice el dicho, y estoy asombrado de que vienen a donde grabamos, vienen familias de muchos países, porque ya donde grabamos la cafetería ya es un punto turístico. Sí. Vienen a conocer el dicho. Sí. Y ya fuimos a Xochimilco, ya fuimos al centro, ya fuimos a la villa, a la Virgen de Guadalupe, y nos faltaba el dicho y venimos al dicho. Entonces, los niños, hay niños de 5, 6 años que ven el programa y vienen a tomarse fotos con nosotros porque ya se identifica con los personajes. Llegan niños, niñas, don Tomás, me abrazan. Sí. Una niña dijo, yo quiero un abuelo como usted. Entonces, muchísimas gracias por la frecuencia en la que ven, como dice el dicho, todos los televidentes de todas las edades, de ambos sexos. No, ya hay de 3 sexos, de todos. De todos. Muchas gracias que ven el programa, como dice el dicho, porque ya tocamos esos temas también. Sí, es muy difícil hacer una serie de televisión, un programa de televisión, como quieran llamarlo, que te genere valores. Y como él dice el dicho, los tiene. Y es muy complicado. Y eso hay que agradecer a la producción y a ustedes por hacerlo. Yo califico el dicho como programa de prevención. Sí. Te previene para muchas cosas, para todo lo malo, y te enseña cómo salir de problemas y de solucionarte y quedarte con el conocimiento de que todo se puede resolver. Totalmente, totalmente. Por favor, quería darle... Esto se llama chuspita, allá se dice chuspa o chuspita. ¿Cómo se llama? Chuspita. Es con, obviamente... Si tiene coca, sácala. No tiene. Tiene unas miniaturas. ¡Ay, qué bonito! Esta es una miniatura de una careta de moreno, que eso es un baile típico folclórico allá. Sí, me encanta a las bolivianas con su sombrero. Claro que sí, y acá viene uno, este es clásico. Uno, sí, un clásico, este es ya de más o menos del centro del país, de Cochabamba, ese es el sombrero cochabambino, de la chola cochabambina, como se le dice. Son miniaturas, ahí hay una feria que se llama Las Lacitas y es una feria donde se hace todo en miniatura. Y esto es una artesanía que se lo he traído para usted. Está precioso. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias. El bolsito para que los guarde. Tendrá un lugar especial. Por favor, mira, le agradezco. Que cierren aquí con esto. Que cierren así. Me encanta. Buenísimo. Muchas gracias. Muy bueno. Freddy, muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Felicidades. Muchas gracias. Y siempre para nosotros un orgullo tener a un grande. Sí. Sergio Corona con nosotros. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Un capo. Gracias. Gracias.